Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un experimento sobre condicionamiento clásico en lombrices de tierra realizado por David Reyes Jiménez y María JF en el año 2019. Esto con el fin de analizar el artículo, encontrar varios sustentos empíricos sobre condicionamiento clásico y explicar prácticamente de qué se trató la investigación y qué resultados se encontraron. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema vacío de conocimiento que los autores pretenden resolver? Acá en este artículo tenemos en cuenta que nos habla sobre unas lombrices de tierra que son de la especie Aporrectodea longa. Estas lombrices utilizan señales químicas y táctiles pues, para poder sobrevivir al ambiente. Los estudios asociativos se centran más que todo en las vibraciones como un estímulo condicionado y se está dejando de lado el explorar el papel importante del olor en el condicionamiento clásico. Entonces, el problema central en este es que ya habían intentos anteriores de demostrar el condicionamiento clásico olfativo, pero habían fallado y en varios estudios. Uno de esos es el estudio de Abramson y Bukevi en 1995. En este nos hablan de que no lograron diferenciar entre un aprendizaje asociativo real y un proceso no asociativo, como es la sensibilización y el pseudocondicionamiento. Por lo que ellos usaron dos olores y se dieron cuenta que las lombrices respondían igual sin importar el orden de entrenamiento. Entonces, esto nos indicaba que la reacción que tenían las lombrices era una respuesta general al entorno y no una asociación aprendida. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta investigación y qué hipótesis plantean pues, los autores? El objetivo principal de la investigación es demostrar por primera vez que en el condicionamiento clásico sí se puede utilizar el olor como estímulo condicionado en lombrices y también validar un procedimiento que descarte todas las explicaciones que hay basadas en pseudoconocimiento y que se empiece a confirmar que el aprendizaje observado es realmente pues asociativo. La hipótesis de este estudio es que el condicionamiento asociativo sí se puede lograr si como se modifica el diseño experimental que hay para pues evitar una sensibilización y esto pasa cuando ocurren dos olores. Entonces lo que hicieron estos autores fue emparejar un olor a rosas, que era el estímulo condicionado, y una luz brillante, que era el estímulo incondicionado. Este era un método que ya se ha probado en estudios con vibraciones, pero no con olores. Se esperaban que las lombrices expuestas al emparejamiento directo olor-luz mostraran más respuestas de retracción que los grupos control que habían, y así se empezaba a demostrar que el aprendizaje era realmente asociativo. Bueno, para la parte de método, este experimento se realizó con 54 lombrices de tierra de la especie Aporredotea longa, pues que anteriormente les dio mi compañera. Y estas lombrices tenían una longitud de aproximadamente entre 8 y 15 centímetros, las cuales fueron mantenidas previamente en macetas de tierra con tierra de jardín y fueron alimentadas con lechuga picada y un bajo nivel de humedad como el 80%. El procedimiento se lleva a cabo en un cuarto oscuro únicamente con una luz roja para pues evitar aquellas alteraciones en el comportamiento o en las respuestas que puedan tener estas lombrices. Se utilizaron bandejas de poliestireno cubiertas con papel húmedo y una lámpara de escritorio que producía una luz brillante de 1550 lux durante 3 segundos como el estímulo incondicionado y una jeringa con esencia de rosas como el estímulo condicionado. Las respuestas fueron registradas como la respuesta incondicionada, la retracción de la cabeza cuando aparece la luz intensa y la respuesta condicionada luego de asociar varias veces el olor a las rosas con la luz. Luego, pues de este olor, las lombrices comenzaron a retraer la cabeza solo al oler la esencia, aunque ya la luz no estuviera presente. Eh,
Las lombrices fueron divididas aleatoriamente en tres grupos: emparejado, inverso y desemparejado. Antes de iniciar, cada sujeto fue limpiado con agua destilada y tuvo un periodo de adaptación durante 2 minutos. Durante la primera fase, que es la fase de adquisición, el grupo emparejado recibió 20 ensayos donde el primero se presentaba el olor de rosas y luego la luz brillante con intervalos de 30 segundos. Grupo inverso, como su mismo nombre lo dice, recibió los estímulos con el orden contrario. Y por último, pues encontramos el grupo desemparejado, quien recibió 40 presentaciones pseudo aleatorias, que quiere decir que son aleatorias pero con cierto orden de olor y luz para evitar esas asociaciones directas. Finalmente, en la fase de prueba de extinción, las lombrices fueron trasladadas nuevamente a nuevas bandejas y se les realizaron 10 ensayos donde únicamente se les presentó el olor de las rosas, para ver si pues, las lombrices generaban alguna respuesta de retracción de la cabeza. Finalmente, pues todas las respuestas fueron registradas para posteriormente poderlas analizarlas. En cuanto a los resultados de la investigación, primeramente se observa que en la gráfica A, que es la gráfica de adquisición, de la fase de adquisición, en donde se realizaba el emparejamiento o la asociación entre el estímulo incondicionado, el cual era la luz, y el estímulo condicionado, que es la esencia de la rosa, o sea, el olor a rosa. Se hizo mediante 20 ensayos en donde ahí en la gráfica se puede ver presentes los tres tipos de grupos que se encontraban: el apareado, el emparejado, perdón, que se refleja en los cuadrados, el desemparejado, el cual es el triángulo, y el que tenía como el orden aleatorio de la presentación de los ensayos, que son los puntos. Se encuentra o se puede notar que las tres líneas no se comportan de una manera similar, es decir, no hay una prevalencia de que un grupo muestre una mayor reacción frente a otro grupo. Y asimismo, hay una ligera disminución en la respuesta refleja conforme se avanzan los ensayos. Este análisis se pudo ver reflejado gracias al análisis de varianza del estadístico ANOVA, donde no se reportaron diferencias significativas entre los grupos, ya que el valor P no se asociaba con una diferencia significativa. Y asimismo, demuestra que todos los sujetos iniciaron el experimento con el mismo nivel de reactividad biológica ante la luz, es decir, que no había como una prevalencia y la intensidad de los estímulos era igual para todos. Luego está la gráfica B, que corresponde a la fase de extinción, y aquí ya no se presenta la luz y se evalúa únicamente la respuesta de las lombrices ante la sola presencia del estímulo condicionado, que en este caso es el aroma a rosa. Y como se aprecia visualmente, la línea negra continua de cuadros que representa el grupo emparejado se mantiene notablemente por encima de los dos grupos de control, que es el inverso y el no emparejado. Las lombrices de este grupo, que es el emparejado, se contrajeron significativamente más ante el aroma. Para dar soporte científico a esta observación, los autores aplicaron un análisis estadístico avanzado a través de un ANOVA, el cual arrojó un efecto principal del grupo que fue estadísticamente significativo, con un valor P menor a 0.05. Además, los análisis confirmaron diferencias significativas entre el grupo experimental, que es el emparejado, y los dos grupos controles, que es el inverso y el no emparejado, con un valor de P menor a 0.04. Entre el grupo inverso y el grupo no emparejado no hubieron diferencias. A modo de conclusión de la parte de los resultados, el estudio encontró que las lombrices de tierra sí pueden desarrollar un proceso de condicionamiento clásico utilizando un estímulo olfativo como el estímulo incondicionado, en respuesta, por ejemplo, al problema o al vacío metodológico que había en anteriores investigaciones. Y inicialmente, esas respuestas, digo, la luz brillante y las rosas, cuando ya habían sido, digamos, asociadas, provocaron una respuesta natural de retracción en las lombrices, concordando con una respuesta condicionada bastante fuerte.
Y por último, los datos obtenidos permitieron confirmar la hipótesis inicial del estudio, debido a que el grupo emparejado respondió significativamente más que los dos grupos controles, que son el inverso y el no emparejado, y se demuestra que el cambio conductual se debe a un aprendizaje asociativo. Los autores demostraron que un olor puede funcionar como estímulo condicionado en lombrices de tierra y que el aprendizaje observado no se explica por sensibilización o pseudocondicionamiento. Ya por último, en la parte de discusión, se puede decir que el olor a rosa fue asociado con la luz brillante hasta generar una respuesta condicionada, evidenciando un caso de condicionamiento clásico y de aprendizaje asociativo en las lombrices de tierra. Los grupos de control ayudaron a distinguir este aprendizaje de procesos no asociativos, como es la sensibilización, demostrando que la relación entre ambos estímulos fue la que permitió el aprendizaje. Además, después del entrenamiento, las respuestas fueron disminuyendo gradualmente y en la fase de prueba se observó la extinción de la respuesta condicionada, lo cual estos resultados son relevantes para el análisis del comportamiento, pues muestran que incluso los organismos simples, como estos animales, pueden cambiar su conducta a partir de la experiencia de adquirir conductas aprendidas.